Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto la masacre de palestinos en Gaza como los bombardeos rusos en Ucrania son para muchos intolerables en pleno siglo XXI. Pero la violencia, los destierros, las migraciones, la intolerancia, la lucha de familias enteras por la libertad de expresión, las encontramos ya en el México de la conquista hace cerca de 500 años, donde nuestra invitada de hoy, precisamente la escritora mexicana Gabriela Riveros, sitúa su novela Olvidarás el fuego. Muy buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. Gracias, Jordi. Bienvenida a Radio Francia Internacional. La historia trágica de Luis de Carvajal, alias Josep Lombroso, o sea, Luis de Carvajal, el joven, judío sefardí emigrado a la Nueva España, es una novela policíaca casi, ¿no? Así es. Es una novela policíaca y no nada más la historia de él y su familia, sino también lo que aconteció con los libritos que él escribió, unos libritos miniatura de este tamaño, en donde contó la historia de su comunidad, de su familia, de la migración, y que escondía en su sombrero o en su ropa, y que estuvieron custodiados y guardados en archivos de Inquisición 4 siglos hasta que fueron robados del Archivo General de la Nación de México. Y fíjate que recientemente aparecieron en 2016 en una casa de subastas, las Galerías Swan de Nueva York. Y bueno, pues no nada más es asombrosa su historia, sino también la historia de estos pequeños manuscritos en donde se narra esta historia, como bien dices, que es una novela como policíaca. ¿Ha sido difícil acceder a esos manuscritos? ¿Has podido hojearlos? Sí, esto fue muy emocionante. Bueno, quiero decir que cualquier persona que quiera leer lo que ahí está, lo puede hacer desde su computadora porque están digitalizados. Por ejemplo, puedes entrar a la Universidad de Princeton, teclear manuscrito de Carvajal y lo puedes hojear y verlo en grande además. En ese sentido, bueno, está la vida moderna, pues es una maravilla. Pero sí pude acceder a los originales porque en esta aventura que ha tenido el manuscrito, es decir, en 1932, un investigador invitado a México accede a estos textos, también a las cartas que se mandaban en la cárcel, él con sus hermanas, unas cartas miniatura que metía dentro de quesos, de plátanos, y fue robando el material. A él no lo vigilaban porque era un invitado y a los 2 o 3 días quien custodiaba el material se dio cuenta que faltaba esto. Y entonces él, al parecer, escondía entre su ropa este material tan pequeñito. Mira, ahí pueden ver que el libro no llega es como el tamaño de la palma de mi mano, es más pequeño que un celular. Y este investigador cruzaba el Zócalo de la Ciudad de México y llevaba el edificio de correos y mandaba este material al extranjero. Y bueno, en 2016 aparece de regreso, ¿no? Este material. ¿Llegó a ponerse en venta? No, evidentemente. Y entonces, fíjate que sucedió algo, pues ahora sí que azar del destino. Estuvo en una subasta de las Galerías Swan de Nueva York y ves que las subastas hacen estos catálogos. Y unos días antes de que se subastaran, y mandaron esta información a un coleccionista que se llama el señor Leonard Milberg. Fíjate, me voy a ir un pasito atrás. En 2015, el gobierno de España abre esta iniciativa, esta ley de que pueden devolver la nacionalidad o otorgar la nacionalidad española a aquellos que puedan comprobar que descienden pues de este éxodo tan lejano en realidad, que hayan sido expulsados sus ancestros 15 generaciones atrás. Y casualmente esto sucede pues como en el otoño de 2015 y a inicios de diciembre en una casa de subastas de Londres, Bloomsbury Auctions, se subasta este material, pero por supuesto dicen que es un material que no se sabe su procedencia, que es del siglo XVII, XVIII y tal, y por una suma muy pequeña se venden. 6 meses después es cuando aparecen en las Galerías Swan de Nueva York. El señor Leonard Milberg, al hojear este catálogo, le llama la atención
cómo este material tiene su hoja de oro, y él, que es coleccionista de objetos judíos que tengan que ver con la historia de América, dice, esto es idéntico a lo que se robó de México, porque aunque para digamos que las personas comunes y corrientes como yo no lo sabíamos, los coleccionistas o los expertos en historia sí estaban al tanto. Y él pide que se detenga la subasta, que intervenga el FBI, Relaciones Exteriores de Ciudad de México, mandan llamar al director actual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que es un experto paleógrafo, el doctor Baltasar Brito, y él viaja a la ciudad de Nueva York y revisa estos manuscritos y se da cuenta que estos 3 libritos que aparecieron, evidentemente, sí son los que habían sido robados de México. Entonces el señor Leonard Bilberg los adquiere por una cantidad que no se ha publicado, y los digitalizan, y por eso es que los podemos consultar, los exponen en Nueva York, en la Sociedad Histórica de Nueva York, y después los dona de regreso a México. Y sí, los pude ver, están hoy en día donde está el Museo de Antropología e Historia. Debajo están las bóvedas en donde se custodian pues ciertos tesoros que no están expuestos o que a veces se exponen y ahí se guardan. Y la verdad es que pues es patrimonio nacional. Entonces, con las cartas de vidas me acompañaron historiadores, restauradores, y pude estar el tiempo que yo deseara ahí. Por ahí tengo algunas fotos frente a los libritos miniatura, fascinada. Con guantes blancos, naturalmente. Sí, yo no pude manipularlos. Ese dedo que está con guante ahí en la fotografía es del restaurador. Ellos tenían dentro de una bóveda gigante, uno entra y tienen una mesa grande como si fuera un quirófano, una sábana. Está en la bóveda donde están los códices mexicanos resguardados, y ahí dentro hay otra pequeña caja fuerte y bueno, con todas sus guardas, y ellos lo sacan. Y con esta palita que se ve en la fotografía, que es de bambú, el experto es el que iba dando la vuelta a las páginas. Yo no podía ni tocar ni nada, pero sí es una belleza. Es increíble que la tinta aún brilla. El papel es un papel que se le llamaba de trapo. La tinta es ferrogálica, tiene mucho óxido. Y la letra, bueno, aquí lo vemos en grande, pero es una letra miniatura que apenas se lee con una lupa, y es de una belleza su caligrafía. Como que no se explican cómo pudo escribir esto tan miniatura. La pasión seguramente. La pasión. Permíteme, Gabriela, que explique antes que nada que has nacido en Monterrey, donde vas a realizar estudios literarios, pero mucho antes, a los 5 años, empiezas a estudiar piano. ¿Qué ha significado la música en tu trayectoria literaria? Ay, bueno, la música yo creo que llegó antes que la literatura. Yo vengo de una familia en donde mis 2 abuelas estudiaron piano, una de ellas estudió canto. Y yo lo que más deseaba era poder tocar el piano. Entonces me pareció una eternidad esperar a cumplir 5 años para poder ingresar a clases de piano. Y recuerdo que el mismo verano, al mismo momento, jugando, entendí que estas notas que me estaba explicando la profesora, que se acomodaban de manera horizontal en un pentagrama, pues que era lo mismo que las letras. Entonces al mismo tiempo aprendí a leer la literatura, o sea, a leer, digamos, y aprendí a leer también en un pentagrama. Y bueno, yo creo que lo más importante es que muy pequeñita fui teniendo acceso a esta maravilla. Tú me puedes entender muy bien, Jordi, que es esto que emana la música, estas sensaciones para las cuales no hay palabras. Y de pronto dije, bueno, yo quisiera, o no sé en qué momento, de manera consciente o inconsciente, dedicarme a tratar de cristalizar todos estos estados, todo esto que de entrada ya sé que no va a haber palabras suficientes, porque el lenguaje ocurre en el tiempo, porque el lenguaje solamente puedes decir una sola cosa, mientras que en la música, al igual que en la realidad, ocurre todo de manera simultánea. Y bueno, después estuve 5 años en clase de piano, luego ingresé a un conservatorio, que es la Escuela Superior de Música y Danza. Y bueno, la música se ha quedado en lo que yo escribo de 1000 maneras, desde estructuras,
cómo suena lo que yo escribo, o sea, es muy diferente el trabajo que hago en el lenguaje, el tono, el ritmo, la poesía. Para mí tiene un significado. Siempre he pensado que aunque uno no entienda el idioma, la literatura por sí misma, al ser leída en voz alta, debe transmitir el mensaje. Entonces, pues creo que eso es algo de lo que caracteriza a lo que yo escribo, o sea, la musicalidad en el lenguaje también. Y además ha sido tema, porque también en Destierros, en esta novela, Julia es una pianista de alguna manera un poco frustrada, pero con una vocación musical muy fuerte. Los científicos dicen que la música abre zonas del cerebro que el común de los mortales no tienen, ¿no? ¿Quién sabe? Has sido además catedrática de escritura creativa en el Tecnológico de Monterrey y también has coordinado las actividades literarias del Museo de Historia Mexicana. ¿Es allí donde nace tu pasión por la historia o ya venía de antes? Yo creo que ya venía de antes. Estudié letras y una maestría en humanidades que me permitieron llevar clases de historia, pues secundaria, preparatoria, profesional y posgrado. A la fecha sigo tomando algunos cursos de historia con una doctora increíble, la doctora Ana Pornoy en Monterrey. Y yo creo que de ahí va. Es como un camino en paralelo que siempre me ha acompañado. Me interesa mucho. Pero volvamos a la novela Olvidarás el fuego. Para emigrar a América se le exigía a los conquistadores un certificado de pureza de sangre, ¿no? ¿Cómo se les arregló el tío Luis de Carvajal, el viejo, para llegar a México sin ese certificado? Ese es un tema, Jordi, fascinante. Ocurre que en la capitulación que él negocia, capitulación pues es un contrato muy extenso, tendrá unos 100 folios más o menos, cuando él va a América, va y viene como unas 3 o 4 veces y a lo largo de 12 años hace muchos méritos para que llegue el momento de negociar con Felipe II. Llega a Madrid y ya dudé si es en Madrid, pero está 9 meses negociando con Felipe II esas capitulaciones. Existe una edición muy bella que viene es como un facsímil y luego viene ya en la letra que estamos acostumbrados a leer y asombra que hay una cláusula que dice que quienes viajen con él no tendrán que presentar el certificado de pureza de sangre o de limpieza de sangre y que él será responsable y él responderá por los que viajen con él y que él debe de elegir de los buenos y no de los prohibidos. Bueno, es muy duro, pero es el documento de la época. Y al parecer no fue el único colonizador que recibió esta extensión, porque en la segunda mitad del siglo XVI el gobierno, la corona española tenía problemas económicos, tenía varios frentes abiertos y se estaba descubriendo minas de plata. Y entonces, de alguna manera, ahí hay varias teorías. Luis de Carvajal, el viejo, cuando era adolescente trabajó o se educó en la corte del conde de Benavente, porque su padre trabajaba para el conde de Benavente. Y Felipe II, digamos que él creció ahí. Entonces probablemente hasta se hayan conocido. Luis de Carvajal, el viejo, era un hidalgo. A lo mejor tenía contactos. Pero también creo yo que en el fondo debe haber habido algún interés económico en facilitar un poco las cosas. Pero bueno, eso explica un poco por qué quiénes se subieron a esos barcos y en varios barcos de esa época, ¿no? Se llevó a su familia también y siguieron practicando la religión judía, algo que era muy peligroso, imagino. Sin querer hacer spoiler, tras un juicio de 7 años, la Inquisición condena al joven y a varios miembros de su familia a ser quemados en la hoguera, ¿no? Así es. Terrible. Es escalofriante. Es una historia... No sabía que en México también había autos de fe. No, nadie lo cuenta, Jordi. Esto no está en la historia oficial. Uno va a la escuela y jamás te van a decir que hubo una Inquisición en México. Para nosotros suena como si fuera una serie de Netflix de otra época, no, de otro continente. Ni siquiera piensa uno que esto ocurrió ahí.
Pero así fue, y la Inquisición además estuvo, más de 200 años. Incluso procesó al héroe de la patria, que es Miguel Hidalgo. Es decir, todavía en 1820-21 estaba haciendo de las suyas. Entonces sí, ellos sobreviven a un proceso de Inquisición y bueno, en el segundo ya no la libran. Y la historia de Luis de Carvajal el Mozo, poeta, soldado, comerciante, jovencísimo, a sus 29 años muere en la hoguera junto con su madre Francisca, con sus hermanas Isabel, Catalina, Leonor, eran 9 hermanos. Esta historia, bueno, pues es apasionante y además lo que vivieron entre el primer proceso y luego cómo lograron convencer a la Inquisición de que se habían convertido y que no iban a volver. Y luego, bueno, los mandan a hacer penitencias. Entonces, lo que cada quien fue haciendo, te ponían un San Benito, que era esta especie de chaleco, y entonces, por ejemplo, Luis el Mozo, primero lo mandan a lo que fue el primer manicomio de América, que era San Hipólito. Y luego ahí lo descubre un rector de del primer, es un colegio imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Este rector siguió a Fray Bernardino de Sahagún. Imagínate qué nivel de intelectuales estamos hablando. Y cuando ve este niño, a este muchachito que habla 5 idiomas y que está trapeando los pisos, dice, yo necesito un secretario particular, ¿me lo podré llevar? Habla con la Inquisición y se lo lleva de secretario particular y casualmente le entrega las llaves de la biblioteca y le dice, tú vas a custodiar y vamos a pedir este material. Incluso pide libros que estaban prohibidos ya en España por la Inquisición. Yo no sé si se hizo de la vista gorda. Y todo lo que viven en ese momento, entre un proceso y el segundo, siempre asediados por la Inquisición, tampoco voy a contar ya más, es muy emocionante. Si yo hubiera inventado la historia, no me la hubieran creído. Parece una serie realmente lo que sucede con todos estos hermanos y cómo la van librando. Y bueno, pues luego viene el segundo proceso en donde se demuestra que ellos regresan a su fe judaica a escondidas, ¿no? En fin, todo eso y mucho más lo tienen en la novela Olvidarás el fuego, de Gabriela Riveros. Muchísimas gracias, Gabriela, por habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena que se llama UCL, una cadena latina, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Wow, muchísimas gracias, Jordi, a ti por hacerlo posible, a todo tu equipo y a toda la gente que te escucha en tantos sitios. Un lujo tenerte aquí. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.